Bienvenidos una vez más a otra clase de este Heavy Duty Camp, el primero de este 2025, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema también súper utilizado cada vez que hacemos programas en Solana, y es cómo nos comunicamos con otros programas que ya viven en la red. Es decir, cómo dentro de nuestros programas podemos invocar ciertas instrucciones específicas de otros programas que no tienen nada que ver con el nuestro, sino que viven en otros programas aparte que también están deployados en la red de Solana. Vamos a comenzar de una vez entonces con la clase de hoy. Si recordábamos, en la clase pasada hablábamos acerca de las direcciones derivadas de programa. Estas direcciones no están asociadas a ninguna llave privada, es decir, son conformadas simplemente por una llave pública que se calcula a través de ciertas semillas que se le envían a un algoritmo especializado en calcular estas direcciones tan especiales y tan específicas en Solana. Estas PDAs o estas cuentas sin llave privada tienen un uso bastante específico y es que permiten almacenar estado relacionado con ciertos programas y que son justamente estos programas los únicos que son capaces de manipular ese estado de la cuenta o esos datos almacenados en la cuenta. Esto es principalmente útil cuando necesitamos hacer llamadas a instrucciones de otros programas que también viven en la red de Solana. Recordamos que un programa en Solana, o como se conoce en otras blockchain, un smart contract, no es más que un montón de instrucciones que están relacionadas entre sí y que están almacenadas dentro de ese código de un programa. Estas instrucciones pueden ser llamadas o invocadas desde cualquier otro programa de la red, lo que permite que sea súper sencillo y súper fácil componer programas utilizando instrucciones hechas propias, digamos un poco custom, de las que hacemos para nuestros programas, incluyendo también instrucciones ya existentes de otros programas a las que también tenemos acceso gracias a este mecanismo de llamadas a otros programas o invocación entre programas. Este mecanismo para poder invocar instrucciones de otros programas se conoce como CPIs, Cross Program Invocations, y permiten que nuestro programa llame a una instrucción específica de cualquier otro programa en Solana, siempre y cuando, por supuesto, este programa viva también dentro de la blockchain y esas instrucciones pues sepamos cómo se llaman y cómo invocarlas. Podemos pensar esto un poco como si viéramos las instrucciones de un programa como una especie de API, donde cada una de estas instrucciones representa un endpoint específico de toda la API. Es decir, que si nosotros invocamos instrucciones de otros programas, estaríamos emulando un poco un comportamiento en la que una API invoca a otra API externa. Sin embargo, este proceso de invocar instrucciones externas varía un poquito dependiendo de cuál es el tipo de cuentas que están involucradas en este proceso de invocación de instrucciones. Se conocen normalmente como CPAs básicas cuando no existe ninguna cuenta PDA o ninguna cuenta de estas, digamos, especiales involucrada en esa CPA. Y se llama CPA con PDAs, pues cuando en efecto hay al menos una PDA que está involucrada en esta Cross Program Invocation y que va a requerir ser un firmante de esa transacción. En estos casos, la PDA va a actuar como firmante a través de su programa del cual se derivó, es decir, ese programa que forma parte de las semillas con las que se calcula el PDA, ya que recordamos que solo el programa es capaz de manejar todo lo relacionado con esta cuenta. Entonces, ese programa es capaz de utilizar estas semillas del PDA para generar esa firma válida. Acá vemos un gráfico de cómo se vería un poco esto de estar invocando instrucciones de otros programas. Si partimos por lo menos del ejemplo desde una wallet o de una cuenta que representa una wallet, esta wallet firma y envía una transacción compuesta, por supuesto, de varias instrucciones. Una de estas instrucciones podemos suponer que invoca a otra instrucción de otro programa diferente, es decir, una instrucción de un programa A. Sin embargo, esta otra instrucción del programa A también es capaz de invocar otra instrucción diferente de otro programa completamente diferente, que en el caso de este gráfico lo llamamos el programa B. Estas invocaciones continuas en la que el programa A puede invocar instrucciones del programa B y el programa B puede invocar instrucciones del programa C y así sucesivamente,
se conoce como la pila de invocación y tiene un tamaño máximo de 4. Es decir, podemos hacer dentro de una sola llamada 4 invocaciones a programas externos o a instrucciones de otros programas diferentes al nuestro. Este tamaño de la pila de ejecución tiene un nombre específico dentro del runtime de Solana y está seteado con un máximo de 5. ¿Por qué les dije anteriormente que el valor era 4? Porque al momento en el que nuestro programa hace la primera invocación, eso ya incluye como una de esas invocaciones de todas esas 5 máximas posibles. Es decir, que a partir de esa primera invocación podemos hacer otras 4 invocaciones, digamos un poco internas o invocación de invocación de invocación, para que nuestro código pueda, digamos, funcionar y nuestra instrucción sea correcta. No podemos superar ese límite de CPIs internas o excedernos del tamaño de esa pila de invocación porque, por supuesto, nuestra transacción fallaría. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son realmente los casos de uso en los que necesitaríamos estar invocando otras instrucciones a partir de nuestro programa? Pues es mucho más común de lo que parece. Si pensamos por lo menos en los SPL tokens, casi siempre que necesitamos manipularlos, vamos a necesitar hacer una de estas invocaciones del programa, que va a incluir, por supuesto, hacer una invocación a alguna de las instrucciones de este programa del que también hablamos anteriormente, que es el encargado de manejar y gestionar todo lo relacionado con los SPL tokens. Entonces, por ejemplo, siempre que queremos transferir desde nuestro programa tokens de una cuenta a otra, vamos a necesitar llamar a una instrucción específica de ese token program, que es la instrucción transferir. Anchor se encarga de hacer todas esas llamadas a las CPIs de forma interna sin que nosotros tengamos que hacer nada, ningún paso extra para que entonces esa cuenta se cree o realmente se inicialice, ya que el proceso, digamos, de crear realmente una cuenta involucra crear una cuenta normal utilizando las instrucciones del System Program y una llamada a una instrucción que es la instrucción de inicializar el mint del token program. Y así es como realmente se crea una cuenta mint utilizando estas CPIs tanto al System Program como al Token Program. Es decir que desde hace muchísimo tiempo y sin saberlo hemos estado haciendo este tipo de operaciones CPIs gracias a Anchor sin saber ni un poquito al respecto. Una parte importante que tenemos que saber siempre que vamos a estar realizando estas operaciones de invocar otras instrucciones es estar súper pendiente de los permisos de firmantes. Es decir, de todas estas cuentas que deben actuar como firmantes para realizar una transacción. Sin embargo, el programa que llama o que hace esa invocación no tiene completamente el control para poder, digamos, verificar que los datos que se están realmente enviando a esa nueva instrucción de un programa diferente son datos válidos. Esto queda de parte del programa invocado o ese segundo programa que se está invocando de cierta instrucción específica, verificar que en efecto los datos que nosotros enviamos desde nuestros programas son válidos y son correctos y corresponden, por supuesto, a unos datos que recibe esa instrucción específica. En los casos de las CPIs, cada vez que tenemos permisos para firmar, como estábamos hablando, necesitamos que estos permisos se vayan, digamos, transfiriendo entre esa pila de invocación. Es decir, los permisos que mi programa tiene para poder firmar ciertas transacciones se van a, digamos, pasar a ese programa que estamos invocando a través de esa cierta instrucción específica que necesitamos llamar. De esta manera nosotros estaríamos otorgándole esos permisos de firma a ese programa invocado a través de nuestras CPIs. Es decir, si yo desde mi programa estoy invocando una instrucción del token program, todos los permisos que yo tengo en mi programa como firmas o todas esas firmas, esas aprobaciones que ya yo estoy gestionando desde mi programa, tengo que también pasarlas al token program, a esa instrucción específica del token program para que la instrucción se pueda ejecutar. Un poco todas las firmas que tengo presente en mi programa van a ir pasando por toda la pila de invocación de CPIs. El caso de las PDAs es un caso un poquito particular, ya que al no tener una llave privada, firmar con las PDAs es un poco diferente a cómo sería enviar esos permisos de firma de cuentas habituales o de cuentas normales que sí corresponden a una llave pública que tiene llave privada asociada.
Y esto se hace a través de las semillas con las que se genera la PDA. Estas semillas pueden enviarse a esa invocación de la instrucción del otro programa como parte, digamos, de esa firma o de esos permisos firmantes. La manera en la que se verifica que en efecto el programa que está pasando esas semillas de la PDA como firma o como atributo para poder verificar que tiene la autoridad para realizar todas esas transacciones o esos cambios que sea que estuviésemos haciendo en nuestro programa, es que el runtime de Solana lo que hace es recalcular esa dirección de la PDA con las semillas que estamos proporcionando y utilizando el ID del programa invocador. Es decir, ese invocador tiene que coincidir con el programa ID que se utilizó para generar la PDA. Si no, el runtime de Solana no verifica que en efecto ese programa tiene permisos para utilizar esa PDA a manera de firmante y rechaza la transacción. Es por esto que decimos que solo los programas de las cuales se derivan esas PDA pueden utilizar las PDA para hacer cambios en ellas y para firmar de manera programática transacciones que están relacionadas principalmente con estos CPIs o Cross Program Invocations. De esta manera es un poco cómo se verifica que en efecto esa PDA está firmando. Realmente estamos comprobando que el programa que está utilizando ese conjunto de semillas es el programa del cual se derivó esa PDA. Eso, digamos, es suficiente prueba para verificar que sí te tiene autoridad sobre los datos que están almacenados dentro de esa cuenta PDA. Estas semillas, cuando estamos utilizándolas justamente para firmar, se les conoce como signer seeds o semillas firmantes. Y este proceso es parte de cómo funcionan esas CPIs o Cross Program Invocations cuando tenemos PDAs involucradas. Solana llama, digamos, de forma interna esa función que vimos que nos ayuda a calcular esa dirección de PDAs, que es la función Create Program Address, y utiliza esas semillas que estamos enviando como signer seeds. Además de, como sabemos, utilizar también el programa ID del programa invocador o ese programa que está enviando esas semillas como firmantes. Si el runtime de Solana puede realmente generar una PDA válida a partir de estos datos, entonces agrega esa firma como una firma válida a la transacción que está por realizarse en esa CPI. Y realmente no es un concepto tan difícil de entender, sino que ya que sabemos de qué está compuesto generalmente estas PDAs o qué es lo que utilizamos para generarlas, sabemos entonces cómo podemos relacionar un programa con estas semillas que también se utilizan para generarla, el bump y las semillas opcionales. Si el programa no es capaz de proporcionar una lista de semillas que junto con su ID del programa o Program ID generen exactamente esta PDA, pues no va a tener realmente acceso a esa cuenta y por lo tanto la firma que se genera a partir de esas signer seeds no es una firma válida. Y se rechaza, por supuesto, esta transacción. Ya que hablamos un poquito entonces de qué es esto de las CPAs y con qué se come, que es un poco simplemente invocar o hacer una llamada a una instrucción dentro de nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer el primer quiz del día de hoy. Y por supuesto la respuesta aquí era un poquito obvia y era la opción C, y es permitir que unos programas invoquen instrucciones de otros programas. Eso es básicamente lo que es una CPA y para lo que se utiliza. Ya que hemos logrado entonces solucionar esta primera pregunta del día de hoy, este primer quiz, vamos a continuar hablando acerca de cómo podemos realizar estas llamadas o estas invocaciones a otras instrucciones de programas en Solana. Comencemos entonces preguntándonos cómo podemos escribir estas Cross Program Invocations. No es muy diferente de lo que hemos visto anteriormente, que compone escribir cualquier instrucción habitual, ya que por supuesto estas invocaciones e instrucciones también son una instrucción o viven dentro de una instrucción. Por supuesto, como cualquier otra instrucción que se hace en Solana, debe incluir entre sus parámetros el ID del programa que vamos a invocar. Si ponemos, por ejemplo,
Eso que hablábamos de cómo transferir SPL tokens de una cuenta a otra, el ID del programa que queríamos invocar va a ser el ID del token program. Hay que añadir también qué cuentas están relacionadas con esta CPA o con esta instrucción que queremos invocar. En este caso sería las cuentas involucradas en esa transferencia de tokens y la información de la instrucción a ser ejecutada. Es decir, qué instrucción realmente es la que estamos llamando y qué datos necesita para interactuar. Por ejemplo, cuántos tokens queremos transferir. Y es así como escribimos una CPA, tan sencillo como las instrucciones que hemos visto hasta ahora, solo que en este caso estamos llamando a una instrucción fuera de nuestro programa. Como vimos anteriormente, existen dos tipos de CPI, una CPI básica y una CPI que involucra PDAs. Y para cada una de ellas vamos a utilizar una función diferente, ya que una va a incluir estas semillas firmantes y la otra no, porque es simplemente un cross-program invocation básico. Estas básicas se realizan a través de la función invoke, mientras que aquellas que requieren de la firma de una PDA o que un programa, digamos, apruebe esta transacción a través de esa PDA, se utiliza con la función que se conoce como invoke sign. Esta invoke sign recibe como firmante esas semillas de la PDA. Vamos a intentar ver poco a poco cada una de ellas, comenzando con la básica, que es, por supuesto, la más simple de todas. Esta es la que se utiliza cuando no necesitamos utilizar ninguna PDA como firmante en esa transacción, sino que simplemente involucra cuentas regulares o cuentas que sí poseen una llave privada asociada y que pueden firmar, digamos, de manera tradicional esa transacción. En ese caso, simplemente vamos a llamar a esa función invoke y le vamos a pasar los parámetros que ya vimos que requiere nuestra instrucción tradicional. Por supuesto, todos estos firmantes que poseen llave privada van a pasar sus permisos de firma a esta instrucción a la que se está invocando a través de la CPA. Y aquí podemos ver un poquito cómo luce esta función invoke, que lo que recibe, por supuesto, va a ser los datos de la instrucción que queremos invocar y cuáles son las cuentas o esas cuentas relacionadas con esa instrucción. A partir de esta estructura que vemos acá es que construimos entonces esas llamadas a programas o invocaciones a programas externos de manera básica y sin PDAs involucradas. El caso de invoke sign o cuando hacemos CPAs con PDAs, estas semillas con las que se calcula esta dirección derivada del programa van a actuar como firmantes de esa transacción. Sin embargo, vamos a ver que la estructura de este invoke sign es súper similar a la invoke básica o a la CPA básica, solo que tiene ese pequeño extra en la que le vamos a enviar cuáles son esas semillas de la PDA que está actuando como cuenta firmante, que no tiene, por supuesto, una llave privada con la que firmar, sino que va a utilizar esas semillas firmantes para poder aprobar o firmar esa transacción. Aquí podemos ver entonces cómo se mira esta estructura del invoke sign. Vemos que tiene los primeros dos parámetros que también tenía nuestra CPA básica, que es la instrucción compuesta y los accounts o cuentas que están relacionadas con esa instrucción. El parámetro que vemos que tiene extra es la parte de los signer seeds, que vemos que tiene este tipo de dato que luce un poquito extraño. Sin embargo, no se asusten. Esto, si recuerdan cómo generábamos esas PDAs utilizando las seeds, lo que el algoritmo hace para generar esas PDAs es concatenar en bytes todas las seeds que componen pues esas arreglos de semillas con las que generamos la PDA. Pues este tipo de dato en rows representa un poco eso. Ahí lo que está, digamos, intentando representar este tipo de datos es un arreglo de pequeños segmentos de bytes. Como las semillas van todas dentro de un conjunto completo de bytes, esto que está acá está intentando representar esos pequeños segmentos que representa cada una de estas semillas.
De todas maneras, cuando comencemos a definir realmente estas signer seeds o estas semillas firmantes, vamos a ver cómo las definimos realmente con un caso práctico de una PDA, para que vean que ese arreglo lo vamos a ir componiendo con partes de cada una de estas semillas. Es decir, vamos a ir colocando una semilla y vamos a ir colocando una referencia en bytes a otra semilla y así sucesivamente hasta que formemos este tipo de datos que estamos viendo acá. Pero ¿cómo funciona todo esto cuando hablamos justamente de Anchor? En Anchor existen diferentes enfoques o maneras de describir estos llamados a instrucciones de otros programas o estas CPIs. Invoke y invoke sign se utilizan cuando queremos, digamos, describir esa CPI de manera muy root o de manera muy manual, ya que es súper usual utilizar ya estructuras de datos y funciones que ya vienen definidas dentro de las macros que Anchor pues tiene preparados para que nosotros podamos utilizar directamente dentro de nuestro programa ROS. Esto lo hace a través de algo que se conoce como el CPI context o el contexto de la CPI. Ese contexto tiene cierta estructura que tenemos que construir siempre para todas estas invocaciones a programas externos. Normalmente esto se hace con programas ya conocidos o bastante usados como el Token Program, el System Program, etc. Pero obviamente si queremos hacer llamadas a programas que no son tan utilizados o un programa muy específico que Anchor por supuesto nos ha sacado un crate relacionado a él, probablemente tengamos entonces que escribir nuestra CPA utilizando ese invoke o invoke sign que vimos anteriormente. Pero vamos a hablar un poquito acerca de este contexto de la CPA. Esta es un poco la estructura que lo compone. Primero lo vamos a inicializar al mismo tiempo que lo declaramos. Es decir, vamos a declarar ese nuevo objeto de tipo CPI context y lo inicializamos con esta función new. Esta función new va a recibir ciertos parámetros que es lo que va pues a darle forma a ese contexto de la CPA. El primer parámetro va a ser siempre el ID del programa que vamos a estar invocando. Y el segundo parámetro va a ser qué función de ese programa o qué instrucción de ese programa es la que queremos invocar. Este ejemplo que les pongo en pantalla es la instrucción transferir del System Program. Esta función se utiliza para transferir LAN ports de una cuenta regular a otra cuenta regular. En el caso de Anchor, este transfer, como es súper utilizado, ya tiene este tipo que podemos componer sencillamente añadiendo ese from y ese to, que serían las cuentas desde donde vamos a sacar los LAN ports y la cuenta donde vamos a depositar esos LAN ports, y ya tendríamos entonces construido el contexto de nuestra CPA. Este contexto realmente es una especie de wrapper que lo que hace internamente es construir ese invoke o ese invoke sign dependiendo de qué tipo de CPA estamos haciendo, pero por supuesto súper abstraído ya que lo estamos haciendo a través de este framework Anchor. Para este caso específico, ese CPI context está utilizando la función invoke y está haciendo un llamado a ese system program que utiliza el método específico transfer que estamos intentando hacer o invocar desde nuestro programa. Por supuesto, este no es el único approach o enfoque, sino que como les comenté, también podemos hacerlo de forma manual. Es decir, tendríamos que hacer un poco todo ese trabajo que Anchor ya hace por nosotros, pero hacerlos nosotros solitos dentro de nuestro programa, que es utilizar directamente invoke y invoke sign y pasar pues todos estos argumentos que vimos que sería esa referencia a nuestra instrucción, cuáles son las cuentas asociadas a esta instrucción y en el caso de las PDAs, esas semillas firmantes. Esto es principalmente útil cuando no existen estos crates ya creados en Anchor para que podamos realizar estas CPAs utilizando el contexto, sino que nos toca simplemente hacerlo a manito. Pero como aquí vinimos a utilizar Anchor para aprender a hacer nuestros programas en Solana, vamos entonces a enfocarnos en cómo hacemos todo esto con Anchor. ¿Cómo haríamos entonces este contexto cuando hay PDAs involucradas?
Pues el contexto es básicamente el mismo, pero al igual que como ocurría con invoke y invoke sign, tenemos una pequeña diferencia y es que hay que agregarle un poquito más de información. No tanto a la estructura del contexto, sino que hay que, digamos, agregar una llamada a cierta función que se llama el withSigner y pasarle como parámetro esas semillas firmantes de la PDA. Acá les muestro un poquito cómo sería ese código de crear ese contexto para los casos en los que tenemos la PDA. Es un poquito más extenso ya que necesitamos, por supuesto, conocer esas semillas que vamos a enviar como firmantes y construir ese arreglo de bytes que va a componer esas semillas firmantes. Es decir, ese signer seeds que estamos viendo en esa línea 3 que tenemos en pantalla. Allí, si ven, estamos concatenando esas referencias a cada una de las semillas, incluyendo las semillas opcionales y el bomb seed también, que por supuesto también forma parte de esas semillas de la PDA. Luego de eso, el contexto se crea exactamente igual a como hacemos en la CPA clásica o básica y al final hacemos entonces esa llamada al withSigner donde le vamos a pasar como parámetros esas semillas de las PDA ya concatenadas en este tipo de datos súper raro de Rust. Y de la misma manera que el contexto, digamos, simple era una especie de contenedor alrededor de invoke, este caso con el withSigner es lo mismo, pero para el invoke signer. Con la única diferencia en que estamos llamando a esa función invoke y por supuesto recibe esas semillas firmantes de nuestras PDAs. Para que no se vayan sin ver cómo funcionarían estos invoke o este invoke sign también, sin utilizar este contexto de Anchor, este CPI context que acabamos de ver, acá les dejo un ejemplo de cómo hacemos esa misma función transfer que estuvimos definiendo, pero con el contexto de Anchor, simplemente utilizando esa función invoke sign. Les puse el ejemplo de la PDA porque es el más complejo y a partir de esto pueden intuir cuál sería la manera de hacerlo simplemente con el invoke. Si vemos, necesitamos, por supuesto, las mismas semillas que necesitábamos para el contexto, solo que en este caso vamos a tener que definir nosotros esa estructura de instrucción haciendo pues llamadas directamente a ese system instruction, el transfer, componer ese transfer o esa instrucción transfer con los datos que necesita, que sería por supuesto desde dónde vamos a sacar los LAN ports, a dónde vamos a enviar los LAN ports y cuántos LAN ports vamos a enviar y luego llamar a invoke sign con la instrucción, la lista de las cuentas relacionadas, el programa ID por supuesto y esas signer seeds. No es tan complejo, pero sí es un poquito más largo, por decirlo de alguna manera, que con el contexto de Anchor. Sin embargo, si algún día necesitan hacer este tipo de enfoque, ya saben cómo hacerlo. No hay excusa. Y con esto culminamos la segunda parte o este segundo tema de la clase de hoy de cómo escribimos estas CPAs. Y vamos a hacer entonces el segundo quiz del día de hoy. Y esta pregunta era bastante obvia. Por supuesto que era la opción D, la función invoke, que es la que utilizamos siempre que nuestra invocación entre programas es una de estas básicas que no incluye Program Derived Address, o sea, PDAs. Hace rato les comenté que uno de los principales casos de uso de estas CPAs o Cross Program Invocations es cuando queremos hacer transferencias entre cuentas en Solana. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo práctico escrito en Anchor de cómo podemos hacer una de estas CPAs, primero básica y luego añadiendo una PDA. Comencé con mi proyecto nuevo en Solana Playground, que se creen, recuerden, este primer proyecto con todos estos datos y voy a ir eliminando todo lo que no necesito, pero manteniendo un poquito la estructura para que pueda pues reutilizarla. No voy a definir ninguna cuenta, pero voy a mantener la estructura del contexto y de la función de la instrucción. Simplemente voy a cambiar el nombre del programa para hacerlo un poquito más mnemónico y colocarle CPA y voy entonces a comenzar con mi contexto de la instrucción.
Voy entonces a crear una instrucción transferencia que se va a encargar justamente de transferir LAN ports de una cuenta en Solana a otra cuenta en Solana. Voy a empezar definiendo mis cuentas. Va a ser una cuenta que va a ser la cuenta remitente, de donde vamos a sacar ese dinero, y por supuesto va a ser mutable porque se le va a debitar saldo a su cuenta, y como es la que se va a debitar, es la cuenta que va a actuar como firmante de mi transacción. Y también voy a definir mi cuenta para la persona recipiente o ese destinatario, también mutable porque también va a cambiar este saldo dentro de su cuenta. Sin embargo, esta no necesita ser un signer, así que la voy a definir simplemente como un system account. ¿Por qué un system account? Porque me interesa que esta cuenta sea una cuenta regular de datos de Solana, es decir, que sea propiedad de este system program. De esta manera estamos diciendo que quiero que esta cuenta sea una cuenta de datos y no una cuenta de programa, por ejemplo, o una cuenta Mint o algo por el estilo, sino una cuenta simple y llana del System Program. Y por supuesto, como vamos a utilizar el System Program para hacer todo esto, vamos a definir nuestro programa, System Program, dentro de nuestro contexto también. Y esto sería todo lo que necesitamos para este primer contexto, en el que simplemente estamos definiendo las cuentas involucradas en esta transferencia de LAN ports que vamos a utilizar. Recuerden que como voy a transferir justamente LAN ports, los LAN ports no se comportan como los tokens SPL, sino que son gestionados a través del System Program y no a través del Token Program. Es por esto que voy a hacer una CPA a una función transfer del System Program que viene dentro de mi Create Anchor Land. Y aquí pues voy a importar entonces ese primer transfer que está allí, que no es la función como tal, sino esa especie de objeto con la que voy a poder inicializar ese contexto de la CPA de Anchor. Y pues ya voy a empezar entonces a escribir la instrucción, voy a colocar el contexto que acabo de definir y vamos entonces a realizar esa CPA. Para eso, por supuesto, voy a definir cuáles son las cuentas involucradas. Una la llamé D, que va a ser la cuenta esa remitente o de donde va a salir esos LAN ports. Y la otra cuenta que voy a definir va a ser la cuenta del para o esa cuenta del destinatario. Si recuerdan los parámetros que enviábamos como arreglo de cuentas para esos datos de esa CPA, eran en formato account info, es decir, teníamos que enviar esa estructura account info que poseen todas las cuentas. Para poder obtener esa estructura utilizamos ese toAccountInfo que también tenemos disponible gracias a ese Anchor Lang. Luego de que defino mis cuentas, voy a definir, por supuesto, también el programa, que ese programa es el programa al que voy a llamar. En este caso es el System Program. Y también, como es una de las cuentas involucradas, también necesito saber su account info. Ahora sí, voy a definir e inicializar ese contexto de mi CPA. Para eso voy entonces a crear esa nueva variable que va a ser ese contexto de mi CPA. Y voy a utilizar ese objeto CPA context, voy a inicializarlo con la función new y le voy a pasar los parámetros que ya vimos. El primero, el programa, y el segundo, esa transferencia o ese objeto que va a componer cuál es la instrucción que yo voy a llamar o que voy a darle forma dentro de este contexto, que es justamente este transfer. Transfer está compuesto por dos cuentas, from, que sería nuestro de, y to, que sería nuestro para. Y ya con esto tendríamos el contexto de la instrucción. Sin embargo, definir el contexto no llama a la CPA, sino que tenemos que llamar a esa función transfer de ese System Program. Para poder hacer eso, también voy a necesitar importar esa función transfer como tal, que es diferente, ojo, de este tipo o este objeto transfer que importamos al inicio. Así que hay que agregarlo también como parte de esos imports del System Program para poder entonces utilizarlo. Esta transfer que está acá ya me hace esa llamada a esa instrucción específica de mi System Program. Simplemente le paso el contexto y cuál va a ser la cantidad que quiero
por supuesto, transferir de una cuenta a otra, que en este caso se llama data. Aquí este signo de interrogación al final de la llamada, lo que está diciendo es que ese error que se produzca en esa llamada como tal, bien sea exitosa o no, se va a enviar a la función que está llamando, es decir, esta función transferir que estamos definiendo. Ahora vamos a hacer build para ver que todo funcione de manera correcta. Y en efecto, hemos hecho build de manera exitosa. Ahora vamos a ver el caso en el que tenemos involucrada una PDA. Voy a hacer entonces que mi remitente sea el que actúe como una PDA, para ver entonces cómo variaría esta instrucción que acabamos de crear. Lo primero, por supuesto, es que hay que agregar cuáles son esas semillas que involucran esa PDA. En este caso voy a añadir simplemente un string, que va a ser el string PDA, y por supuesto tengo que enviarlo como bytes. Y esa va a ser la única semilla por ahora, y ya que tengo entonces definido esto como una PDA, lo otro que voy a hacer es definir el bomb, que también recuerden es necesario para calcular esa dirección. Y por supuesto ya no puede ser signer, sino que también va a ser un system account, porque simplemente es una cuenta común y corriente. Recuerden que no es signer porque las PDAs no pueden firmar por sí solas, sino que el programa tiene que firmar por ellos. El resto de esa estructura transferir de mi contexto no cambia. Ahora vamos a ver entonces qué cambios son necesarios en la parte de la función como tal de la instrucción transferir. Primero que nada, la parte de las cuentas, cambié un poquito el nombre para que estemos también en contexto de que ahora este es el caso de las PDA. Estas cuentas como tal no van a cambiar, ya que por supuesto vamos a necesitar las mismas cuentas relacionadas, pero ahora vamos a tener que utilizar cierta información extra que, como ya vimos a lo largo de esta clase y repetimos bastante, son todas las semillas relacionadas con ese cálculo de la PDA que sí está involucrada en esta transferencia, que va a ser justamente ese remitente. Lo primero, vamos a calcular entonces el bomb o almacenar cuál es ese bomb. Recuerden que los bombs se almacenan dentro de esa estructura bombs dentro del contexto y que tienen justamente relacionado la cuenta de la cual se generó ese bomb. Luego vamos entonces a construir nuestras semillas firmantes, ya que no quiero volver a definir ese string como tal, sino que lo voy a de una vez agregar a este objeto que está acá. Entonces voy a agregar ese PDA o ese string PDA dentro de esta estructura con este tipo de datos que está acá, que por cierto hay que escribirlo siempre de forma explícita para que Ross pueda entender exactamente a qué tipo de datos nos estamos refiriendo. Y una vez que decimos el tipo explícito, que es este arreglo de slice de bytes, utilizamos entonces nuestra string PDA, también como bytes, por supuesto. Y vamos entonces también a añadir allí el slide que va a representar el bomb. De esta manera estamos entonces concatenando esos bytes para que formen ese slide gigante de bytes que va a componer nuestras semillas de firma. Y ya con esto tenemos las semillas definidas y hay que ahora agregarlas a ese contexto. Vamos a actualizar entonces este contexto y vimos que la única diferencia es agregar al final de esa inicialización y de esa definición la función withSigner, que recibe simplemente esas signer seeds que en este caso se llaman semillas firma. Y ya con eso, en teoría, pues tenemos lista nuestra instrucción completa haciendo una CPA con PDAs involucradas. Si vieron, el cambio no fue exagerado, pero sí hay que agregar unas cosas extra y por supuesto estar pendiente de que estamos incluyendo todas las semillas involucradas en ese cálculo de la dirección de la PDA. Si intentamos ahora hacer build de esto, vamos a ver si ya esto no funciona. Esto no es lo que quería hacer, sino que quería hacer build del proyecto. Y estamos teniendo un error. Ah, ya sé. El error toBytes. Claro, es que llamé mal esa función. Esa función toBytes probablemente ni exista. Es asBytes.
y lo cambio aquí y lo cambio allá arriba. Perfecto. Y ahora sí, limpio aquí y vuelvo a hacer build. Se queja nuevamente, PDA remitente. Ok, no cambié los nombres. Estoy utilizando remitente igual. Aquí sería PDA remitente, como está acá. Perfecto. Y eso sería todo. Actualizamos esto a el nombre que le pongamos a la nueva cuenta que tiene PDA. Y esto va a fallar porque no lo cambié dentro de el contexto. El contexto sigue estando esa cuenta PDA como remitente. Entonces aquí también tiene que ser PDA remitente. Y ahora sí, no debería tener ya ningún otro problema. Vamos a hacer un último build. Y con eso hemos visto entonces que en efecto hemos realizado esa CPA de manera exitosa utilizando las PDAs. Y ya con esto hemos visto dos ejemplos, por supuesto básicos, de cómo hacer entonces estas llamadas a otras instrucciones dentro de otros programas en Solana. En este caso estuvimos llamando a la instrucción transfer del System Program. Recuerden, transfer del System Program solo transfiere LAN ports de una cuenta a otra cuenta. Y dicho esto, hemos llegado al final de la clase de hoy, pero no nos podemos ir sin antes hacer el último quiz del día de hoy. Acabamos de hacer esto en el ejemplo anterior, así que espero que todos hayan respondido de forma correcta, que era la opción C. CPA context con la función new. Y de esta manera es como justamente se inicializa y se crea ese contexto para las CPAs dentro de Anchor. Y dicho esto, chicos, ahora sí hemos llegado al final de esta clase de hoy en la que estuvimos hablando acerca de cómo invocar instrucciones ajenas a nuestro programa y que están en otros programas de Solana. En la próxima clase vamos a agarrar un poco todos estos conocimientos que hemos aprendido hoy y en las clases anteriores para escribir entonces nuestro primer programa o contrato inteligente un poquito más interesante y con cierto nivel de dificultad para poner entonces en práctica todas estas cosas que ya hemos visto y que necesitamos que nos queden bastante claras para poder entonces realizar nuestro proyecto final. Nos vemos entonces en la próxima clase.